Bienvenidos a Logrema, es un podcast dedicado a explorar las profundidades de la palabra de Dios, donde el Logos eterno se encuentra con el rema hablado. Cada episodio ofrece enseñanza bíblica reflexiva actual, perspectivas históricas y una aplicación práctica para quienes desean crecer más espiritualmente para la gloria de Dios. Mi nombre es Fernando Ramos, acompáñanos mientras escuchamos, aprendemos y vivimos el Logos que aún habla. Empecemos. Episodio número 16. La paradoja de pérdida es ganancia. El contexto del Evangelio de Marcos, libro que fue escrito entre 65 y 70 después de Cristo, es fundamentalmente de crisis, persecución y transición, diseñado específicamente para fortalecer a una comunidad de creyentes bajo extrema presión. El trasfondo histórico más significativo es el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo y la posterior persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón. La audiencia original es escrita como una iglesia de mártires que vivía bajo la amenaza constante de ejecución. Debido a esto, el Evangelio enfatiza el discipulado como el camino de la cruz, preparando a los fieles para estar dispuestos a morir antes que renunciar a su fe. La comunidad se sentía desprovista de líderes y enfrentaba un gobierno hostil. Relatos como el de la tempestad calmada reflejan esta experiencia de sentirse como un barco a punto de naufragar. Este evangelio fue escrito en Roma. Marcos actuó como traductor de Pedro, registrando fielmente las enseñanzas del apóstol sobre lo que el Señor dijo e hizo. Marcos modifica la figura apocalíptica del Hijo del Hombre, un juez celestial glorioso, al fusionarla con el siervo sufriente de Isaías. Esta síntesis es el núcleo del secreto mesiánico. La victoria de Jesús no se encuentra en el poder político, sino en su aparente derrota y sacrificio en la cruz. En este contexto, Jesús es el modelo supremo de renuncia a uno mismo, demostrando que la verdadera salvación no se logra mediante la autopreservación, sino a través de la entrega total por las buenas nuevas. El libro de Marcos es un tratado escrito para despertar y alentar a los lectores en medio de desastres cósmicos y persecuciones severas, presentándoles a un Señor que es maestro sobre los vientos y las olas, y que vendrá pronto para su salvación. Se ve la paradoja de ganar la vida al perderla, basada en Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24, y Marcos 8, versículos 33 y 35, como una verdad espiritual profunda que invierte los valores del mundo. Esta enseñanza sostiene que la verdadera paz, la plenitud y la salvación no se encuentran en la autopreservación o la seguridad material, sino en la entrega voluntaria y absoluta a Cristo. Herschel Hobbes, en su libro Paradojas de la Biblia, explica que la palabra griega para vida, suche, se refiere tanto a la existencia física como al principio espiritual. La paradoja reside en que si una persona se enfoca únicamente en salvar su vida física, buscando comodidad y éxito terrenal, terminará perdiendo el verdadero propósito de su existencia. Por contrario, aquel que pierde su vida, entregando sus deseos personales para hacer la voluntad de Dios, alcanza la vida verdadera en el presente y por la eternidad. Para R. Allen, en su libro Paradojas en la Biblia, dice que encontrar la vida requiere el abandono total de uno mismo. Él distingue entre negar algo, un sacrificio superficial, y negarse a sí mismo, lo cual implica que el orgullo y la ambición deben ser barridos para que Cristo tenga preeminencia. Esta es la ley de la disminución personal. El yo debe menguar para que la presencia de Dios crezca en la vida del creyente. William Barclay, en su libro Comentario del Evangelio de Marcos, utiliza la analogía que hay cosas que se pierden si se guardan y se salvan si se usan, como el talento o la vida misma. Centrarse en el beneficio propio, la seguridad y el confort es paradójicamente perder la vida continuamente y dejar que ésta se oxide por falta de uso. Entregar la salud, el tiempo y la riqueza por los demás y por Cristo es la única forma de ganarla. Barclay concluye que es mejor consumirse por el uso que oxidarse. El autor explica que a diferencia de las cargas inevitables de la vida, la cruz es siempre una elección voluntaria. Perder la vida por Cristo no es una imposición, sino una decisión personal de lealtad. Sherman Jones añade que en el contexto de la iglesia primitiva esto implicaba una disposición literal al martirio. Perder la existencia física por el Evangelio era la única forma real de preservarla frente a un sistema mundial hostil. Billy Friel, en su libro Comentario del Evangelio de Marcos, advierte que intentar salvar la vida acumulando bienes y derechos es un error trágico, pues ganar el mundo entero no tiene valor si se pierde el alma, lo cual califica como una pérdida irreparable. Al perder la vida en el servicio, el individuo experimenta un intercambio: pecado por servicio, esclavitud por libertad, futilidad por plenitud. Se presenta a Jesús como el ejemplo supremo de esta paradoja al arriesgar y entregar su vida física en la cruz. Él demostró que el sacrificio personal es el único método para preservar la vida verdadera.
y cumplir el plan divino de salvación. La paradoja de ganar la vida perdiéndola no es solo una enseñanza aislada, sino que constituye el corazón mismo del discipulado cristiano y define la naturaleza del seguimiento de Jesús. El discipulado no se basa en la búsqueda de seguridad o comodidad, sino en un abandono total de uno mismo. Seguir a Jesús implica compartir sus experiencias, tanto de alegría como de dificultad, lo que requiere un riesgo absoluto en lugar de ir a lo seguro. Para autores como R. Allen, el verdadero compromiso consiste en una entrega voluntaria de la voluntad propia a la voluntad divina. La relación fundamental reside en que el discípulo debe aprender a decir no al yo y sí a Cristo. Eso se conecta con la paradoja de la siguiente forma: para que Cristo crezca en la vida del discípulo, el orgullo y la ambición deben ser barridos. Es lo que se llama la ley de nuestra disminución. El discípulo deja de vivir para satisfacer sus propios deseos y se somete incondicionalmente a los mandatos de Jesús, encontrando en esa obediencia la libertad perfecta. El discipulado exige tomar la cruz, lo cual representa la disposición de compartir el destino de Jesús, incluyendo el sufrimiento y el rechazo social. Jesús es el modelo supremo porque Él cargó su cruz primero. Por tanto, tiene el derecho de pedir a sus discípulos que hagan lo mismo. En el contexto original, cargar la cruz significaba estar dispuesto a ser visto como una paria o criminal ante los ojos del mundo por causa del Evangelio. Mientras el mundo mide la grandeza por el poder, en el reino de Dios se mide por el servicio sacrificial. El discípulo debe estar dispuesto a ocupar el lugar más bajo, actuando como un servidor, diáconos o esclavo, doulos, de los demás. El discipulado enseña que la vida está hecha para gastarse en servicio a otro. Guardarla para uno mismo por egoísmo equivale a oxidarse, mientras que gastarla por Cristo es la única forma de desarrollarla y salvarla. El verdadero discípulo entiende que ganar el mundo entero no tiene valor si se pierde el alma. La lealtad absoluta a Jesús, especialmente en tiempos de crisis o persecución, es lo que permite que el acto de perder la vida físicamente se transforme en una ganancia espiritual eterna. Aquel que se avergüenza de Jesús para salvar su posición terrenal, termina perdiendo su conexión con lo divino en el juicio final. Ganar la vida a través del Evangelio significa aceptar el camino del agotamiento y la fatiga por el servicio a Cristo. Ganar la vida requiere reconocer que ésta no nos pertenece, sino que es un regalo de Dios. Por ello, debes buscar primero el reino de Dios y su justicia antes que cualquier ambición terrenal, y esto se hace por dar mayor importancia a la vida de oración y al estudio de la Biblia que a los negocios, carteras financieras o preocupaciones materiales. Estar dispuesto a rendir todos tus activos y planes a Dios, manteniendo un corazón desapegado de las posesiones. El estándar de éxito en el reino de Dios es opuesto al del mundo. La grandeza se mide por el servicio. Utilizar tus talentos y facultades positivamente. Si se guardan por egoísmo, se pierden, pero si se usan por los demás, se desarrollan y salvan. Entender que es mejor consumirse por el uso que oxidarse, encontrando la felicidad en la entrega sacrificada de la propia salud, tiempo y riqueza por el bien de la humanidad y el servicio a Dios. Si vivo excesivamente priorizando únicamente mi propio beneficio, comodidad y seguridad, estoy desperdiciando y perdiendo mi vida. La esencia de vivir no consiste en ahorrar o amontonar la vida, sino en arriesgarla y gastarla por los demás y por la causa de Jesús. Esta paradoja es un motivador por excelencia para vivir vidas con propósitos, vidas plenas, significativas y eternas. Y a la vez es una gran advertencia para el que no conoce a Jesucristo como su Salvador, porque puede perder su alma eternamente. Y para el creyente, ya que al final de la vida, cuando uno haga su balance, puede llegar y darse cuenta de la triste realidad de que desperdició y malgastó su vida. Una pregunta para ti en esta mañana: ¿estás invirtiendo tu vida, recursos, talento, tiempo, dones por la causa de Cristo, extendiendo el reino de Dios?